Saludos, damas y caballeros, mi nombre es Jesús Martínez, soy un estudiante universitario perteneciente a la UNEFA Extensión Cagua. El día de hoy quisiera darles una pequeña clase sobre la electronegatividad. Básicamente es una medida que demuestra la capacidad que ostenta un átomo de atraer los electrones hacia sí mismo. La electronegatividad de un átomo determinado está efectuada fundamentalmente por dos magnitudes: su masa atómica y los electrones de valencia. ¿Qué es la masa atómica? Es la masa de un átomo, que generalmente es expresada en unidades de masa atómica unificada. Como pueden observar aquí, se encuentra un ejemplo claro de dónde se encuentra la masa atómica. ¿Lo observan? Y en varios de sus elementos tiene agendado ese cuadrito en el que dice el número con decimales y otros más. Los electrones de valencia son los que facilitan la reacción de un átomo a otro, con el mismo elemento o de elementos diferentes. Estarán preguntando, ¿cuándo un elemento es electronegativo? Se dice que un elemento es muy electronegativo cuando la energía de ionización y la afinidad electrónica son altas. Ok, en general la electronegatividad varía periódicamente. Tenemos que en la parte superior a la derecha se encuentran los elementos con carga electronegativa más altas. Y los situados en la parte inferior izquierda son los que están electronegativos menos cargados. ¿Sabías que el elemento más electronegativamente cargado se encuentra en la parte superior a la derecha, denominado flúor? Y los elementos que son menos electronegativamente cargados se encuentran en la parte inferior, que serían el francio y el cesio. Dato importante: cuanto más pequeño es el radio atómico, mayor es la energía de ionización. Ok, se estarán preguntando algunos en la audiencia, ¿quién fue el creador de todo esto? Pues tenemos aquí presente que el creador de la electronegatividad, de cómo se pudo medir la electronegatividad, fue por ni más ni menos que es Linus Pauling. ¿Cómo fue su proceso? ¿Cómo fue que él descubrió esto? Fue todo de manera experimental. Él iba escogiendo diferentes elementos y comparaba la atracción de uno a otro. Linus Pauling desde ahí fue creando una tabla en la cual él colocaba quién era más electronegativo y quién era menos electronegativo. Como por aquí un ejemplo, demostramos una tabla periódica en el cual él señalaba quién eran los más altos y quién eran los más bajos. Una tabla periódica de los elementos un poco antigua y una tabla periódica de los elementos un poco actual. Ok, por esto que expliqué, debemos saber que la tendencia del átomo a atraer al otro. Ok, aclarando, por esto que acabo de explicar, debemos saber que es la tendencia del átomo a atraer al otro. En sí, esto quiere decir que debe haber un enlace y es la fuerza con la que estos dos se atraen. Ojo, debemos aclarar es que no debe ser, no podemos entender que sea la electronegatividad de solamente un elemento. Siempre debe ser un conjunto, mínimo dos elementos. Y debemos ver que con qué fuerza se atraen. Un ejemplo que puedo mostrar es el siguiente. Tenemos aquí un elemento de carbono, tenemos aquí un elemento de hidrógeno. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Cuando nosotros hacemos un enlace, debemos aclarar que el carbono, ¿con qué fuerza atrae al hidrógeno? No sabemos. Y
el hidrógeno, ¿con qué fuerza atrae el carbono? ¿Qué era lo que hacía Linus Pauling? Linus Pauling iba dando medidas para él poder entender cómo el electronegativo era un elemento frente al otro. Como podemos ver aquí, al final de sus estudios determinó que son como de 0,7, que eran las partes de los elementos que eran menos electronegativos, que son el cesio y el francio, hasta llegar al más alto, que sería uno de los más altos, que sería el número 4, que es el flúor. Ojo, claro, sin contar los gases nobles, que ellos son perfectamente estando con sus 8 electrones. Donde se encuentra el cesio y el francio. Como podemos ver aquí en la tabla periódica, se encuentran en el periodo 7, en los grupos 1A y 2A, aunque sería solamente 1A, pero son las partes más bajas. Y si vemos que desde más arriba hasta la derecha. Ok, espero que le haya agradado esta microclase, haya adquirido mucho conocimiento acerca de estos temas fabulosos. Que tenga buen día, buenas tardes, buenas noches. Me despido. Hasta luego.